Hoy día me toca hablar acerca del pensamiento económico y social de Calvino. Y yo quisiera comenzar diciendo algo, porque ha llamado mucho la atención que en algunas iglesias presbiterianas estemos recordando a Calvino y no a Lutero o no a otros movimientos de reforma. Y yo quisiera tomarme un poco de mi tiempo para señalar por qué hacer este trabajo. Primero que todo porque la reforma no es solo un hito histórico, no es solo un acontecimiento, es un proceso histórico y que de hecho con el paso del tiempo tuvo algunas implicancias, algunas consecuencias más radicales de las que se esperaba al inicio. De hecho, cuando Lutero clavó, pegó, colgó, no se sabe cómo, hay muchas versiones con respecto a eso, las 95 tesis en la capilla de Wittenberg, de la Universidad de Wittenberg, nada hacía presagiar que esto iba a terminar como terminó, como se cerró este proceso, con la salida de un grupo importante de la Iglesia Católica Romana, vía primero que todo una expulsión, una amenaza de expulsión. Yo también concuerdo con el pastor Jonathan de que efectivamente uno puede hablar de reforma protestante como tal en el momento en que Lutero quema la bula que avisaba de una posible excomunión. Es allí donde Lutero entiende que el camino inviable, el camino más viable es salir de la Iglesia de Roma. Y por otro lado, también porque es el aporte que los calvinistas podemos hacer también en esta celebración y recuerdo, el rescate del pensamiento de este teólogo tan importante como fue Juan Calvino y como ya hemos visto elementos de su biografía y de su pensamiento. El propósito de esta exposición, primero que todo, tiene que ver con ampliar la mirada de Calvino. Algunos de nosotros, y me cuento entre ellos, que no somos presbiterianos o reformados de origen, sino que venimos de otras comunidades eclesiales, nuestro acercamiento al calvinismo mayoritariamente lo hemos hecho a partir de las doctrinas de la gracia, del conocimiento de los 5 puntos del calvinismo. Y como decía Jonathan, existe un gran riesgo con respecto a eso, en el sentido de que regularmente terminamos haciendo de que eso sea como el todo del calvinismo. ¿Ya? Pensamos que el calvinismo se reduce simplemente a estos 5 puntos. En ese sentido, por ejemplo, hay una labor muy interesante que está haciendo la editorial Clear en traducir los comentarios de Calvino al castellano y masificarlos. Ahí libros de teología tienen a su disposición algunos de estos ejemplares de estos comentarios que nos permiten acceder a mucho más literatura de la propia mano de Calvino que la que teníamos acceso hasta no hace poco tiempo. ¿Ya? En ese sentido hay un grado meritorio. Pasé publicidad, chin chin, ahí. Usted sabe, Sebastián, voy a cobrar mi bono al final de la publicidad entregada. Pero eso que uno llama calvinismo es en realidad una parte del calvinismo. Una parte muy importante, pero es una parte del calvinismo. Calvino propuso una mirada completa de la realidad. Y en ese sentido uno podría definir al calvinismo como una cosmovisión, en el sentido de que es un filtro que permite procesar y analizar la realidad que acontece a nuestro alrededor, pero además también, usando la cara expresión de Juan Mackay, nos reporta un sentido de la vida distintivo. Y en ese sentido de la vida y en ese prisma, en esa forma de entender la realidad, es que en dicha ampliación hemos querido hablar del pensamiento económico-social de Calvino. En otras palabras, de lo que vamos a estar hablando en este momento, aunque en la exposición anterior de Jonathan hubo varios elementos ya expuestos, pero de lo que vamos a hablar muy específicamente en este momento es de política con mayúsculas. Porque si Cristo es Señor sobre todas las cosas, si Cristo es Señor de todo y en todos, y si creemos que el reino de Dios excede a los muros de este templo, no hay temas vedados para los creyentes. O sea, nada más alejado del protestantismo que la creación de índices de prohibición de lectura como tenía la Santa Inquisición. Bajo ese punto de vista, nosotros vamos a acercarnos a la realidad, teniendo en cuenta que Cristo es Señor por sobre todo, tal cual como Calvino lo profesaba, esta soberanía total de Dios sobre todas las cosas. Si bien es cierto, y como
si bien es cierto, Calvino no propuso un proyecto político delimitado, completo, cabal, total, riguroso, aunque cabal suena raro asociando la política hoy día, digámoslo. A pesar de que Calvino no propuso un proyecto político de esa índole, sí sus enseñanzas y sus comentarios bíblicos, también sus tratados teológicos, en particular la institución de la religión cristiana, nos permite extraer algunos principios para el análisis y la práctica. Partamos con el tema del pensamiento económico de Calvino. Y aquí hay una muy interesante discusión respecto de cómo definir el pensamiento económico de Calvino. De hecho, es una de las cosas de las cuales más se conoce o se desconoce de Calvino a la vez también. Uno toma un libro de secundaria, yo fui profesor de historia en colegios por un buen tiempo, y los libros de enseñanza media presentan a Calvino de la siguiente manera: teólogo francés que desarrolló la reforma en Suiza, que creía en la predestinación y fue uno de los iniciadores del capitalismo. Y en algunos casos aparecía el incidente de Servet a propósito de esta hipótesis que plantea a Calvino como el dictador de Ginebra. Pero la mayoría, esos otros elementos que yo les presenté. Esa idea de que Calvino es el iniciador del capitalismo, o el fundador, o uno de los que da fundamento a esta lógica, no proviene del propio Calvino. Proviene de un libro bastante conocido de Max Weber llamado La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber consideraba que el pensamiento calvinista en relación al trabajo, al ahorro, a la frugalidad, que Jonathan ya nos hablaba hace un rato atrás, eran los principales motores de desarrollo del capitalismo. Pero si uno quiere hacer un análisis de una tesis bastante interesante y que uno no va a desconocer en su importancia y en la influencia que ha tenido a lo largo del tiempo en las ciencias sociales, uno debiese tratar de reconocer efectivamente cuáles, por ejemplo, fueron las fuentes de Weber para analizar o plantear esta hipótesis. Y las fuentes con respecto al calvinismo fueron prioritariamente dos: Benjamin Franklin y los textos puritanos tardíos. O sea, Weber no hizo ningún análisis profundo de la obra de Calvino cuando lanza esta hipótesis con respecto a que el calvinismo habría sido el motor del desarrollo del capitalismo. Además, debiésemos decir que el inicio del capitalismo es previo, por lo menos su germen, al momento en que Calvino está viviendo. O sea, y es un proceso que incluso le supera, le trasciende. ¿Ya? Immanuel Wallerstein, que es un cientista social, plantea, digamos, un cientista social de corte de izquierda, dice que en su libro El moderno sistema mundial, que el calvinismo es un sistema complejo de ideas, que es susceptible de ser manipulado desde cualquier sistema político y social. Eso es lo que plantea en este caso Wallerstein. Y lo cito: se podría considerar que la teología calvinista tiene implicancias anticapitalistas, dice él. Ahora, uno podría decir que también Wallerstein, desde su propia mirada, va a acentuar otros elementos en Calvino que podrían profundizar lo contrario a la tesis de Weber. Ahora, nosotros tenemos al alcance hace un tiempo, por lo menos en portugués, esta obra que se llama El pensamiento económico y social de Calvino, de André Bieler, donde sí precisamente hay un análisis profundo, fuerte de la obra de Calvino para establecer cuál sería su pensamiento, ayudar a desentrañar este pensamiento. En castellano, en PDF, circula por un texto liberado por la Universidad de Princeton de los años 70, una publicación mexicana de El humanismo social de Calvino, que es un fragmento mucho más breve de esta obra. Entonces, allí, ¿qué es lo que Bieler plantea? Bieler plantea que el pensamiento de Calvino es un pensamiento modernizador. No lo liga tan rotunda y tajantemente al capitalismo, pero también, aparte de eso, es base para prácticas justas e igualitarias. Ahí debemos recordar lo que Jonathan también nos planteaba con respecto a la organización de la ciudad de Ginebra. Ya el hecho de nacer en esa ciudad te otorgaba derechos de ciudadanía. Muy contrario a muchas corrientes con respecto al tema de la ciudadanía en esa época, que se basaba en
en la tenencia de una determinada propiedad, lo que se conoció aquí en América Latina como el voto censitario. Había una regulación para la votación basado en los conocimientos educativos que una persona podía tener y aparte de eso, en la tenencia de una propiedad, de un bien inmueble. El pensamiento de Calvino en ese sentido era modernizador y los bienes materiales, plantearía Bieler, para Calvino son instrumentos de Dios. Y allí la providencia otorga lo necesario para uno y para quienes nos rodean. Eso fue, así sintetizando, grosso modo, algunas hipótesis que buscaron relevar y buscar la manera en cómo definir el pensamiento de Calvino. Ahora, hay que ir a las fuentes, porque si nos vamos a quedar con los que analizan, se transforma un poquito fome esta cosa. Vayamos a la fuente, vayamos al propio Calvino. Y hay elementos característicos del sistema económico en los textos de Calvino. Uno podría decir que, en primer lugar, que el tema de la propiedad privada en Calvino es algo muy relevante. En Calvino hay una defensa estricta de la propiedad privada. Es un derecho que debe ser salvaguardado. Para él no hay componendas ni restricciones con este mandato. Pero también, y aquí es preciso decir, y decir casi como un no obstante lo dicho anteriormente, no es un derecho en sí mismo. Y en ese sentido, siempre el derecho de la propiedad privada está unido a consideraciones éticas. Y aquí hay dos preguntas metodológicas muy importantes a realizar. La primera de ellas es cómo se adquirió esa propiedad privada. Y en segundo lugar, el uso que se hace de la misma. Calvino señalaba lo siguiente: en consecuencia, en el Evangelio, el robo no es solo el acto de quitar un bien perteneciente a otro. Robar es precisamente rehusar a dar a su prójimo lo que debería serle atribuido por amor. Es guardar para sí mismo lo que pertenece al prójimo por derecho de parte de Dios, según el orden de amor. Calvino tenía una noción mucho menos rígida de la que existe en nuestro tiempo presente con respecto a los límites de la propiedad. La propiedad privada debe ser salvaguardada, pero si Dios te ha dado propiedad y frente a eso has tenido ganancia, Dios te ha provisto de todo lo necesario para dar a los demás. Pero fíjese la lógica. La lógica no tiene que ver con la idea de la caridad, esta idea de caridad asistencialista, de que uno verticalmente entrega a otro lo que no tiene. Es un acto de justicia, en el sentido de entregar horizontalmente a otro lo que se le debe entregar. Y eso es muy bíblico. Si usted lee en toda la Biblia, los actos de misericordia para Dios son actos de justicia. Y no solamente eso, son actos de profunda espiritualidad, a tal nivel que el ayuno verdadero presentado en Isaías 58 tiene entre sus bases dar de comer al que está padeciendo hambre, soltar las ligaduras de opresión. Entonces hay una tarea mucho más profunda en esto. Por otro lado, vamos sumando, estos son complementarios, no son verdades que se venden por separado, ¿ya? Aquí todo se va complementando. Propiedad privada, elementos éticos con respecto a la propiedad privada. El papel del Estado, ¿cuál es? El papel del Estado es un papel muy importante en el sentido de que regula la actividad económica en el pensamiento de Calvino, a tal nivel que se plantea precisamente contra el monopolio y el acaparamiento. Porque si queremos tener una libre empresa y que las personas puedan emprender según sus capacidades y obtener ganancia a partir del fruto de sus manos, como decía la exposición anterior, no debe haber colusión. La colusión rompe precisamente este propósito. Y ahí está el papel del Estado en ese sentido de regular el ejercicio de la libre empresa y del libre intercambio, que jamás se disocian del bien común y de la solidaridad. Pero aquí también hay otro elemento importante del pensamiento económico de Calvino, y dice relación con la riqueza. Yo hace unos días puse en una red social una frase de John Piper que dice que ganar mucho dinero no es pecado. Desear ganar mucho dinero
es pecado. Y algunos amigos de esta red social me empezaron a poner cuestiones de cifras, de matemáticas, de números. Y hay dos problemas frente a eso. Primero, que para mí las matemáticas son el lado oscuro de la fuerza. Entonces me estaban poniendo en un plano que yo no puedo conversar, no puedo dialogar. Y en segundo lugar, que el problema no es matemático. El problema no es matemático. Usted puede aspirar o desear ganar mucho dinero, y ese mucho dinero puede ser una cifra mínima en relación al dinero que podría aspirar otro. El tema no está allí, el tema está en la codicia. Porque la codicia, según el apóstol Pablo en la carta de los Colosenses, la avaricia es idolatría. Y es una cuestión que está en el corazón. Por eso es que para Calvino, la privación del dinero y el sacrificio de abstenerse de ganar dinero o de tener ciertas posesiones no son obras meritorias para Calvino, como sí lo eran en la época medieval, sobre todo para aquellos que practicaban la mendicidad monástica, con la idea también de separación de trabajos que son sagrados y seculares. Había un miramiento en menos de aquellos que trabajaban con sus manos. Para Calvino, todo trabajo es un trabajo sagrado y puede ser entregado para la gloria del Señor. Esta crítica, como yo les digo, no es una crítica a la riqueza, sino a la acumulación y al egoísmo. Fíjese lo que Calvino decía en su comentario en los Salmos sobre esto. Todo aquel que se permite desear más de lo que es necesario, frecuentemente se opone en directa oposición a Dios, ya que todas las lujurias carnales se oponen directamente a Él. O sea, estamos hablando de una cuestión que se alberga en el corazón y que lo atrapa. El tema está, las posesiones, ¿son eso? ¿Posesiones? ¿Cosas que tú posees? ¿O en realidad tú eres posesión de las cosas que dices tener? Lo que está en tu corazón, de una u otra manera, se termina transformando en tu Dios. Y ninguno de nosotros puede tener a dos señores. ¿Dónde está el énfasis de Calvino? Insisto, propiedad privada salvaguardada, el tema de que siempre tiene que haber el resguardo ético, Estado regulador para evitar el monopolio y el acaparamiento. Luego de eso, una noción clara de que la riqueza no es mala, sino que uno puede tener riqueza. El tema es qué hace con la riqueza y que esto no se transforme en el dueño de tu corazón. ¿Y dónde está el énfasis? El énfasis está en el contentamiento. Y eso que debiese caracterizar a los cristianos en su predicación, en su ética, en su enseñanza, es un componente que está sumamente alejado de nuestros púlpitos el día de hoy. Sobre todo cuando se nos predica esto de descubrir el campeón que es en nosotros y buscar en nosotros mismos las capacidades, en fin, cuando nuestras predicaciones se transforman en charlas de autoayuda que buscan empoderarnos en vez de doblegarnos ante la presencia del Señor y reconocer que todo lo que tenemos proviene de su propia mano. Calvino, en la verdadera vida cristiana, señala que la piedad que surge del corazón hará que se desvanezca la arrogancia y el orgullo y nos previene de tener una actitud de reprobación o desdén para con el pobre y el necesitado. Vale decir, la piedad verdadera nos va a poner en sintonía, digamos, con el Señor en el reconocimiento agradecido de que todo lo que tenemos proviene de Él. Y por otro lado, nos va a permitir mirar a nuestro prójimo y reconocer cuáles son sus necesidades más vitales. El pecado precisamente consiste en eso, en apartar nuestra mirada del Señor y en apartar nuestra mirada del prójimo. Porque si hay algo por lo cual Cristo nos hizo libres, fue precisamente para amar y para servir. Para amar y servir a Dios, para amar y servir a nuestro prójimo. Todo esto suena muy bonito, pero gracias a Dios ya tuvimos la exposición respecto de los elementos biográficos de Calvino. Porque uno podría decir, ¿y cómo andaba por casa este caballero? Porque es súper fácil hablar de frugalidad, de contentamiento, con respecto al tema de la riqueza, y probablemente andaba en un caballo de último modelo, digámoslo. ¿Ya?
el trabajo de Calvino. Calvino era un trabajador sumamente esforzado. Él tenía una jornada laboral que duraba 16 horas aproximadamente. Esa era la jornada laboral de Calvino. A propósito de dónde salían estos 3.000 y tantos. Yo tenía un número de 4.000 sermones aproximadamente. Pero bueno, las matemáticas, insisto, son el lado oscuro de la fuerza, da lo mismo con respecto a esto. Hubo varios domingos que él predicaba 3 veces, el propio día domingo. Y no solo en Ginebra, sino que en otras ciudades. Y en esas 3 iglesias predicaba un sermón distinto igual. No solo porque predicaba. Entonces, fíjense, el trabajo, el esmero. Y bueno, ese dato a mí de verdad me mata, que es el tema de su último mes, como se planteaba con antelación. Si usted no estuvo antes, bueno, va a recibir esta noticia. Calvino no trabajó su último mes de vida. Y cuando le quisieron pagar su sueldo, él dijo esta frase literalmente: el que come de gratis es siempre un ladrón. Y eso tiene clara coincidencia con lo que el apóstol Pablo plantea en su segunda carta a los tesalonicenses, cuando dice que el que no trabaja, no coma. Eso es ética del trabajo. ¿Se fija lo disonante que tengamos un día feriado para celebrar la Reforma Protestante? Tendríamos que... y de hecho, este año va a ser así. Así que el 31 de octubre, cuando usted esté en su pega, esforzado, sudando, trabajando ahí, usted diga, esto es la mejor celebración de la Reforma Protestante en sus 500 años. Así que el gobierno de Chile, corriendo el feriado, nos ayudó a hacer una celebración mucho más consistente con nuestra fe. Ahora, me parece también relevante señalar algo acerca del mandato cultural y su relación con el trabajo y el medio ambiente. Y aquí yo quiero decir algo muy importante. El tema ecológico es muy reciente en términos históricos. Si uno piensa en edad, en tiempo que ha avanzado, claro, eso no. Pero uno que viene de ahí, de la parte histórica, siempre uno dice muy reciente y en realidad estamos hablando de los años 70. Usted entenderá que yo casado con un asistente social, en que las soluciones hay que tenerlas para ayer, esto trae muchos conflictos con respecto al tiempo. Un tiempo de corta duración, 5 años. Proyectémonos, ¿dónde vamos a estar en 5 años? No sé, todavía falta mucho para eso. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Años 70. Recién ahí surge una preocupación científica y de organismos internacionales respecto del cuidado del medio ambiente. Por esto me parece pertinente rescatar y relevar la preocupación de Calvino respecto del cuidado de la tierra. Ojo, preocuparse por el medio ambiente no tiene que ver con venderse al dragón verde. Y aquí estoy haciendo la antipublicidad, pero con los comentarios de Calvino compensa la antipublicidad, ¿cierto? No es preocuparse del dragón verde, ni adherir a sus ideas. Tampoco es necesario tomar discursos provenientes del materialismo histórico o provenientes de versiones panteístas que se han mediatizado como aquello políticamente correcto o lo buena onda respecto del cuidado de la tierra. No es necesario hacer eso. Nosotros podemos ir a la Biblia y como protestantes podemos ir a las fuentes protestantes. Cuando Calvino leía Génesis y veía que Dios le había dado el mandato a Adán de cultivar la tierra, de sojuzgarla, de administrarla, fíjense lo que dice con respecto a esto en su comentario al Génesis. Moisés añade que toda la tierra fue concedida al hombre con esta condición, que se ocupara en cultivarla, de donde se concluye que los hombres fueron creados para dedicarse a algún trabajo y no haya ser inactivos y ociosos. Golpe ahí, probablemente para más de alguno. Por lo cual, nada es más contrario al orden natural que consumir la vida comiendo, bebiendo y durmiendo sin proponerse hacer nada. Moisés añade que la custodia del jardín fue encargada a Adán para mostrar que poseemos las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, con la condición que, mostrando contentamiento con un uso frugal y moderado de ellas, cuidemos lo que quede. Que aquel que posee un campo
participe de tal manera de sus frutos que la tierra no tenga que sufrir perjuicio por su negligencia. Fíjense cómo está preocupado de la erosión del campo, de gastar la tierra en una productividad avasalladora que al final termina debilitando esta producción. Que aquel que posee un campo, ya eso lo leímos, sino que se esfuerce por entregarla a su posteridad como la recibió o incluso mejor cultivada. Que se alimente de sus frutos de manera que no la disipe lujosamente, ni permita que sea asolada o arruinada por culpa de su desidia. Antes que el dragón verde panteísta de moda con respecto a la ecología existiera, Calvino ya estaba hablando de este tema. Y no solo eso, fíjense cómo es su preocupación respecto del tema de la posteridad, de qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Me llama mucho la atención que algunos cristianos, solo para contradecir ese discurso que suena a teología liberal y que en muchos casos tiene esa vertiente, solo por discutir no busquen cuidar el planeta y sean incoherentes con el mandato que Dios nos ha dado de cultivar la tierra y de sojuzgarla. Yo aquí hago el trampolín y el paso al otro punto, que también está muy conectado con esto de la economía. Y tiene que ver con la relación entre los creyentes y el magistrado civil. Fíjense en esto. A propósito de las idolatrías. Nosotros escuchamos de cierta idolatría. La idolatría del mercado y la idolatría del Estado. Y una de las cosas que ayuda para el levantamiento de esas dos idolatrías es la despersonalización tanto del mercado como del Estado. Adam Smith hablaba de una mano invisible que regulaba el ejercicio de la economía. Otros tienen al Estado como un padre, como un todopoderoso que lo abarca, que lo conoce todo. Benito Mussolini, en la expresión quizás más radicalizada de eso, decía: tú no eres nada, el Estado lo es todo. Se parece a un comercial de cierta bebida gaseosa. Debe ser porque tengo sed que pensé esa asociación. Pero aquí nosotros vemos eso. Calvino no despersonaliza ni deifica el mercado, sino que le pone rostros. Hay personas que emprenden, personas que ejercen la economía. Nada más idolátrico que una mano invisible. Bueno, nada más idolátrico que un Estado padre que toma las decisiones por nosotros. Entonces Calvino pone, casi digo Dios, Calvino pone aquí a personas, a funcionarios del Estado. ¿Se acuerdan de ese texto que habla acerca de que nosotros debemos orar por nuestras autoridades? Bueno, en ese comentario a 1 Timoteo, Calvino dice que los magistrados fueron designados por Dios para salvaguardar la religión, así como para mantener la paz y la decencia en la sociedad. Entonces, si uno quiere pensar en cuál es la función del Estado, de este Estado laico, es precisamente permitir la circulación de ideas y entre ellas las ideas religiosas. No es que Dios ni el Evangelio necesiten de la ayuda del Estado para esto. Para nada. Dios es mucho más fuerte y en un contexto de represión de la predicación del Evangelio eso lo podríamos vivir también. Podríamos ver cómo la mano de Dios ha actuado en favor de aquellos que se les prohíbe el anuncio de la predicación de la palabra. Pero así también está el mantenimiento de la paz y también la decencia en la sociedad. Ahí están los mandatos para el Estado según Calvino. Y los funcionarios del Estado entonces tienen que trabajar para eso, para cuidar que la libertad pública siga siendo defendida. Quienes somos reformados debiésemos entender que ahí está una de nuestras batallas principales en el tiempo presente. No estoy queriendo decir que la batalla contra el aborto, contra el matrimonio igualitario, contra la adopción homoparental, no sean temas importantes. Son temas importantes y hay que dar las batallas en ese campo. Pero la batalla principal que tenemos por delante hoy día tiene que ver con la libertad de opinar
conforme a nuestra fe, en el espacio público. Si nosotros mantenemos y hacemos y ayudamos para preservar esta idea en la sociedad, vamos a poder seguir generando contracultura cristiana en un espacio que en muchos casos nos resulta adverso. El problema es si nuestra libertad de públicamente decir lo que creemos y pensamos se nos es negada. Ahí estamos a las puertas de una persecución. Hoy día ese no es nuestro contexto. Por eso es que hoy día tenemos que trabajar en esa lucha con respecto a la libertad religiosa, que cada vez más solapadamente y en algunos casos explícitamente es casi un suicidio social decir que tú eres cristiano y hablar desde tu punto de vista. Aquí la pregunta que puede surgir es la siguiente: ¿a quién se obedece? ¿A Dios o a los hombres? Uno escucha esa expresión dicha en muchas ocasiones y sacada de contexto del texto dicho por Pedro a nombre de los apóstoles ante el Sanedrín, registrado en Hechos capítulo 5, versículo 29. ¿Acaso es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios? ¿Y qué dice uno? No, nosotros obedecemos a Dios. Pero la respuesta a esta pregunta con respecto al Estado es menos sencilla de lo que parece, o por lo menos un poco menos agradable a nuestros oídos. Fíjense lo siguiente: para Calvino se debe obedecer a Dios y también se debe obedecer a las autoridades. Calvino en su libro cuarto de la institución de la religión cristiana, precisamente en el capítulo referido al magistrado, dice que el Señor es el Rey de Reyes. El Señor es el Rey de Reyes, el cual apenas abre sus labios ha de ser escuchado por encima de todos. Después de él hemos de someternos a los hombres que tienen preeminencia sobre nosotros, pero no de otra manera que en él. Si ellos mandan alguna cosa contra lo que él ha ordenado, no debemos hacer ningún caso de ella, sea quien fuere que lo mande. Y en esto no se hace injuria a ningún superior, por más alto que sea, cuando lo sometemos y ponemos bajo la potencia de Dios, que es sola y verdadera potencia en comparación de las otras. En otras palabras, Dios es Señor sobre todo. Y Él en su soberanía, en su autoridad, Él ha delegado o ha dado autoridad a sujetos a lo largo del tiempo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La autoridad del magistrado civil, de la autoridad política en una sociedad, es una autoridad que siempre es relativa y derivada. Porque nuestra obediencia al Estado siempre debe estar supeditada al Dios único y verdadero, que incluso también es Dios y soberano sobre el Estado. Ahora, eso puede hacer surgir inmediatamente: ¿y qué pasa si nuestras autoridades no son creyentes? Bonita pregunta, porque y muy contextual al momento presente. Comentando 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, que es este pasaje de la carta de Pablo a Timoteo, en el cual se insta a orar por las autoridades, Pablo dice que todos los magistrados Calvino dice que todos los magistrados que existían en aquel tiempo eran enemigos acérrimos de Cristo. Y por lo tanto, a los receptores de la carta se le podría ocurrir este pensamiento: que no deberían orar por aquellos que dedicaban todo su poder y toda su riqueza para combatir contra el reino de Cristo, cuya extensión sobrepasa a todo lo que se puede desear. El apóstol encara esta dificultad y expresamente ordena a los cristianos que oren por los que están en eminencia. Y es ciertamente la depravación de los hombres no es una razón es ciertamente la depravación de los hombres no es una razón por la que la orden de Dios no deba ser acatada. Por consiguiente, sabiendo que Dios designó magistrados y príncipes para la preservación de la humanidad, y pese a la deficiencia con que ellos ejecuten el cometido divino, no debemos por eso dejar de amar lo que pertenece a Dios y desear que permanezca en vigor. O sea, no por el hecho de que una autoridad no sea creyente, usted va a dejar de orar y de amar a esa autoridad. De hecho, y cuando estoy hablando de amor, no estoy hablando de ser cariñosito, de palmotear el hombro, de hacer lisonjas,
Ni siquiera estoy hablando del acto de regalar una Biblia más, que quizás a dónde irá a parar. Estoy hablando fundamentalmente del amor que aparece en la Biblia, que nunca se disocia con la verdad. Porque en la Biblia el amor sin verdad deja de ser amor. Y la verdad sin amor deja de ser verdad. Y eso es sumamente contracultural para nuestra época. Y es aquí lo que está apelando. En ningún caso una autoridad que nos mande a negar la palabra del Señor y a desobedecerla debe ser obedecida. Pero eso no obsta para que tú dejes de orar y de amar a esa autoridad. De hecho, cuando Pablo dice en la carta a los romanos de que toda autoridad ha sido puesta por Dios, ¿sabe quién gobernaba en esa época el imperio romano? Nada más y nada menos que Nerón. Una cuestión que debiese estar en nuestra cabeza cuando pensamos en nuestro tiempo más presente. La obediencia a las autoridades es primero obediencia a Dios y como resultado trae el bien de la sociedad. ¿Y qué pasa con los malos gobiernos? Uno podría preguntar. Bueno, y si tenemos un mal gobierno, ¿qué puede ocurrir allí? Fíjense lo que dice Calvino comentando Romanos capítulo 13, versículo 3. Porque si un mal príncipe es plaga del Señor para castigar los pecados del pueblo, reconozcamos que es por nuestra propia culpa el que una bendición tan excelente de Dios se convierta en una maldición. Vale decir, que el acto de Dios de poner autoridades en la sociedad y darle autoridad al magistrado civil para que regule el ejercicio de la ciudadanía, tiene que ver precisamente con una bendición dada por Dios. Y cuando esta bendición se transforma en maldición, es porque nosotros hemos sido también responsables de ello. Y en muchos casos, un mal gobierno, si nosotros creemos así tan radicalmente en la providencia de Dios y creemos que nada escapa de la mano de Dios, entonces no queda otra también que decir que los malos gobiernos son juicios de Dios que debemos reconocer y saber reconocer y percibir en la sociedad. Y ahí debemos tratar de entender qué es lo que Dios está tratando con nuestra sociedad en el momento cuando vemos un mal gobierno. Pero otra pregunta. ¿Y qué ocurre cuando las autoridades mandan explícitamente e inclusive de manera coercitiva violar mandamientos del Señor? Ahí no queda otra alternativa que la desobediencia civil. Pero dicho de otro modo, y quizás de un modo mucho más calvinista, mantener nuestra obediencia a quien debemos, que es al Señor Todopoderoso y Soberano del universo. O sea, nuestra desobediencia civil al magistrado es obediencia radical y total al Dios Todopoderoso. Fue por eso que estamos hablando de que la autoridad de los magistrados siempre es relativa y derivada. E incluso más, esto podría derivar en acciones sociales mucho más radicales. Comentando el mismo texto de Timoteo, Calvino señala que el verdadero camino para mantener la paz se logra, pues, cuando cada cual obtiene lo que le pertenece. Fíjese, y está hablando aquí de libertades públicas y también de la ganancia que puede obtener alguien por su trabajo. Y luego, y cuando la violencia de los más poderosos es frenada. Y aquí esto puede resultar polémico, pero era también parte del espíritu de la época, pero no solo eso, era parte también de una larga tradición cristiana. Si uno quisiera poner quizás el principal exponente del catolicismo romano a lo largo de la historia, sin lugar a dudas sería Tomás de Aquino. Y si uno quisiera poner al máximo exponente de la teología protestante, evidentemente nosotros pondríamos a Juan Calvino, y no arbitrariamente, ya las razones están dadas también en la exposición anterior. Bueno, ambos grandes exponentes consideraban que bajo ciertos contextos se hacía necesario el tiranicidio. Porque resistir al tirano, como diría John Knox, es obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque busca fundamentalmente librar a la población, a aquellos que están siendo debilitados por la violencia, de este acto. Y fíjense que en el cristianismo no es un acto de venganza, es un acto inclusive de amor. Porque usted lo que está haciendo en ese contexto es librar a alguien de su propia autodestrucción. Fuerte. Pero eso podría ser un extremo. Insisto, cuando Pablo dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios,
Nerón era quien gobernaba. Yo no estoy llamando a ninguna acción aquí, por si acaso. Ojalá que eso haya quedado grabado. Ninguna acción llamada. ¿Ya? Ahora, fíjense lo siguiente. Evidentemente, Calvino, y esto también Jonathan lo expresó, no tenía en cuenta, digamos, una separación entre la Iglesia y el Estado, pero ya en sus textos se logra percibir esto que efectivamente Kuyper avanzó con respecto a la soberanía de las esferas, y que tiene que ver con una división de funciones, que en realidad no tiene que ver con ausencia de relación. ¿Ya? Es muy importante tener en cuenta eso. Otra cosa relevante, la libertad en Calvino. ¿Qué era lo que él consideraba como libertad? Primero que todo, para él la libertad era espiritual, y por eso la necesidad de la reforma. Y ojo, nosotros cuando escuchamos reforma y escuchamos reformado, estamos pensando ¿en qué? En teología. Pero la palabra reformado en el siglo XVI y poco posterior también era ocupada en otro sentido por los reformadores y por los protestantes, que era el de renovación. Y se trata de una renovación espiritual, de una renovación que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. También es una libertad política, y esa libertad política se garantiza mediante el derecho a voto y también en la participación política. La actividad y la vida en la ciudad y sus derechos civiles no solo se limitan a expresar el voto cada cierto tiempo. Usted tiene el derecho y también tiene, si Dios le ha dado la capacidad, de participar en instancias y actividades que mejoren la vida de la ciudad y del país en el cual usted vive. Y por otro lado, de resistencia cuando el magistrado civil se convierte en opresor. Y esa resistencia se manifiesta en la proclamación profética de la verdad bíblica, como también incluso en expresiones mucho más radicales y posteriores como las que hablamos hace un rato atrás, como era esta experiencia de sacar a un tirano del gobierno. Entonces estamos hablando desde la proclamación profética, la ayuda de quienes están siendo perseguidos, en fin, y también soportar la persecución cuando nos toca a nosotros. La reforma de Calvino es entonces una reforma integral de la sociedad. En ella, cada esfera de la vida es reformada y renovada por la palabra de Dios. Y si hay algo que nosotros debemos entender a propósito de creación, caída y redención, es que la estructura social en la que nosotros vivimos también ha sido dañada por la caída. Por lo tanto, también necesita de reforma. Y por eso es que es sumamente importante que miembros de nuestras iglesias puedan realizar actividad política, pero actividad política desde un punto de vista cosmovisional cristiano, no asumiendo como propio banderas de lucha que no pertenecen al cristianismo y que son banderas o emblemas prestados de otro. Nuestras luchas políticas tienen que estar sometidas al único Señor de nuestra vida, porque insisto, ninguno de nosotros puede servir a dos señores. Es cavar cisternas rotas que no retienen agua, el buscar otros elementos de otro lado. Pero si desde una cosmovisión cristiana, tú tienes todo el derecho y la capacidad, si Dios te la ha dado, de participar en política. Evidentemente, quienes cumplimos funciones eclesiásticas, funciones como en el trabajo pastoral, en mi caso no lo es todavía, pero yo hago una función dentro de la iglesia, evidentemente no está esa derivación, ese camino. Pero ojo, sí es la labor de los pastores, sí es la labor de los presbíteros de la iglesia, preparar y capacitar a los miembros de tal manera que tengan una sólida cosmovisión cristiana, de tal manera que en todas las esferas de la vida, en las esferas en que ellos se desarrollan su labor, puedan de una u otra manera glorificar al Señor y ser fieles y leales a la palabra del Señor. Y frente a eso, tampoco desalentar la actividad política. Fíjese lo que Calvino planteaba en la institución de la religión cristiana en este libro cuarto, capítulo 20, cuando dice: por tanto, no se debe poner en duda que el poder civil es una vocación, no solamente santa y legítima delante de Dios, sino también muy sacrosanta y honrosa entre todas las vocaciones. Lugares donde no se puede hablar de religión, política y fútbol carecen de pensamiento reformado.
y sobre todo si no se mantiene la amistad y el amor entre hermanos, que es una cuestión que se debe preservar, más allá de las diferencias. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Y implícitamente pasa un avisito. Religión, política y fútbol, usted sabe, todos los miércoles a las 9:30 de la noche por radiolibertad.cl usted puede escuchar un muy buen programa que se llama así. Aquí, bueno, pase mi aviso publicitario. Una reflexión final. Giorgio Turn, un valdense italiano que tiene el mérito de haber traducido la introducción de la religión cristiana al italiano, a ese idioma, escribió hace poco una biografía que fue presentada por Editorial CLIE, donde dice respecto de la ciudad de Ginebra lo siguiente: el mayor éxito de Calvino fue haber creado en Ginebra un nuevo tipo de ser humano, el reformado, y de haber diseñado los primeros trazos de la futura civilización moderna. Mientras que la Contrarreforma católica llenó a Europa de iglesias barrocas y de pinturas, Ginebra imprimió libros y educó a sus hijos en el colegio. Mientras los nobles italianos y españoles, creyendo representar una realidad política permanente, fueron de corte en corte y de fiesta en fiesta, desperdiciando el poco dinero que poseían, los pequeños ginebrinos aprendieron que no se honra a Dios con procesiones y con catedrales o con batallas contra los turcos, sino desarrollando una vida honesta y laboriosa, y que no se es un ciudadano responsable únicamente en la edad adulta, sino que también el joven estudioso puede hacer bien sus tareas. Eso se enseñaba en la Ginebra de Calvino. A tal extremo, el mismo autor pone más adelante una mención, que hubo una ocasión en que un relámpago botó la cruz de la Catedral de San Pedro en Ginebra. ¿Y sabe cuál fue la orden? Sacar todas las cruces de todas las otras iglesias. ¿Para qué gastar más plata? Instalando otros elementos. Abraham Kuyper, y ya con esto cierro porque me parece una cita muy potente y pertinente con respecto a esto, cuando habla del calvinismo como sistema de vida, señala lo siguiente: el calvinismo condena no meramente toda esclavitud declarada y sistemas de casta, sino también toda esclavitud encubierta de las mujeres y de los pobres. Se opone a toda jerarquía entre los hombres. No tolera ninguna aristocracia, salvo aquella que es capaz, ya sea a nivel personal o familiar por la gracia de Dios, de exhibir una superioridad de carácter o talento. Y fíjense en esto, cuando Kuyper está hablando de aristocracia, no está hablando de una cuestión que uno nace genéticamente con ello, sino precisamente con capacidades que le permiten desarrollarse a alguien en la sociedad en distintas funciones. Bajo ese punto de vista, dice que no reclama esta superioridad para un autoengrandecimiento o ambición orgullosa, sino para el bien de emplearla al servicio de Dios. El calvinismo estaba constreñido. Así pues, el calvinismo estaba constreñido a encontrar su expresión en la interpretación democrática de la vida, a proclamar la libertad de las naciones y a alcanzar hasta que todo hombre, tanto política y socialmente, por el simple hecho de ser respetado y tratado como criatura a semejanza divina. El calvinismo no es solo un movimiento de protesta y de reacción frente a la realidad. La fuerza vital del calvinismo se halla precisamente en la capacidad recreativa, o más bien dicho en términos protestantes, redentiva de las cosas que hay a nuestro alrededor. Evidentemente, nuestra esperanza no está en lo que tú y yo podamos hacer respecto de la sociedad y todas las mejoras que nosotros podríamos lograr. Nuestra esperanza siempre está puesta en aquel que un día consumará la historia y le pondrá fin a esto para iniciar una nueva historia, una historia eterna. Pues como decía Lutero, nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Habrá un día en que todas las tiranías del mundo y todos los reinos de la tierra caerán, pero el reino de Dios permanecerá firme para siempre. Que el Señor les bendiga.